Una habitación cerrada, un hombre susurrado y un club donde los secretos son veneno. Bienvenidos a Marple Relatos. Soy su anfitrión Julián. Esta comunidad de amantes del misterio sigue creciendo. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Hoy atesoro cada uno de sus mensajes, realmente dan vida a este mundo. Ahora descubramos qué se esconde tras la cortina de terciopelo del Club Belladonna. Comenzó, como suele ocurrir, con una fiesta en el jardín. El césped de Fernlake Rise, la casa más imponente del pueblo de Woodlake Common, estaba impecablemente podado. Las rosas a lo largo del seto florecían obedientemente, y los sándwiches de pepino estaban dispuestos en bandejas de plata, con monogramas que no habían visto la luz del sol desde la coronación. La señora Rosalind Cheatham, viuda del difunto y acaudalado importador de especias Edwin Cheatham, no escatimó en gastos. Era el tipo de evento donde las apariencias importaban mucho más que el disfrute. Y para los aldeanos, asistir era menos una elección y más una cuestión de supervivencia social. La señorita Jane Marple estaba sentada en una silla de mimbre pintada de blanco junto a la tetera, con las manos cruzadas sobre un bolso tan pasado de moda que había vuelto a ser encantador. Vestía de lavanda pálido, con una ramita de brezo prendida al corpiño, y su sombrero era de esos que se usan en bautizos o funerales distinguidos. Sus ojos, de un azul pálido y aparentemente divagando, no se perdían nada. Me encanta cómo la señora Cheatham poda su aligustre, comentó la señorita Hartnell, una solterona de opiniones firmes y una firme convicción de que los asuntos municipales se derrumbarían sin ella. Sí, murmuró la señorita Marple, aunque siempre he pensado que el aligustre tiene algo de funerario, cortado tan fuerte que es casi una advertencia. Fue un comentario extraño, pero la señorita Hartnell lo descartó con un resoplido y se giró para detener una bandeja de Battenberg que pasaba. Al otro lado del césped, los notables locales se mezclaban como piezas de un ajedrez abandonado a mitad de partida. El coronel Faraday, recién retirado y lleno de quejas sobre la disciplina militar moderna, la señorita Vivian Roach, flautista, de modesto talento y un pintalabios alarmante, la esposa del vicario organizando servilletas como si la salvación dependiera de ello, y George Holloway, dueño de la farmacia del pueblo, y dueño de un chaleco tan ajustado que amenazaba con romperse con cada inhalación. También presente, aunque bastante reservado, estaba el señor Julian Denning, un caballero de acento indescifrable y vagamente adinerado, que había alquilado Woodbine Cottage a principios de esa primavera. Su presencia había desatado un sinfín de especulaciones. Algunos decían que era novelista, otros susurraban servicio exterior con aire de revelar un vicio. Solo el carnicero local insistió en que era un hombre que compra buena carne y no dice tonterías, lo que para el señor Biddle era todo un elogio. Poco después de servirse la segunda ronda de té, la escena dio un giro dramático. El señor Holloway, entre risas y un bollo, se agarró el pecho y se tambaleó hacia atrás, con la taza de té volando de su mano. Soltó una especie de tos gorgoteante, con los ojos abiertos por el pánico, y se desplomó sobre el campo de croquet. Una exclamación ahogada recorrió la fiesta, seguida de un levantamiento colectivo de las sillas y un crujido de faldas mientras varios invitados se acercaban corriendo. «¡Traigan al doctor Verity!», gritó alguien, aunque el doctor Verity ya estaba allí, con su plato de bizcocho tirado en un banco. La señorita Marple permaneció sentada. Su expresión no se alteró, pero entrecerró ligeramente los ojos al observar la figura desplomada. Observó con serena claridad el ángulo de su caída, la forma en que una mano se aferraba con fuerza a su pecho
y cómo las rayas pálidas de su chaleco formaban una extraña asimetría cerca del dobladillo, como si algo lo hubiera tirado o rasgado, aunque nadie más pareció notarlo. Para cuando el médico se arrodilló junto al señor Holloway y lo declaró muerto, un infarto, casi seguro, murmuró con gravedad. La reunión había pasado de festiva a trágica. La esposa del vicario lloró en silencio sobre un pañuelo con ribetes de encaje. La señora Cheatham permaneció pálida pero serena, murmurando disculpas a nadie en particular, y Julian Denning, con los brazos fuertemente cruzados, no parecía triste, sino extrañamente alerta, como si algo en la escena exigiera memorizarlo. «Pobre Sir Holloway», dijo la señorita Hartnell, dándose toques en las sienes con un pañuelo de batista. Siempre le gustaban las comidas contundentes. Me atrevería a decir que eran los sándwiches de pasta de camarones, o el brandy en el postre de frutas, o el estrés. Me han dicho que sus cuentas eran un caos. «Hay tantas posibilidades», murmuró la señorita Marple. «¿Qué fue eso, Jane?» «Oh, nada, querida. Estaba pensando en lo raro que es que alguien muera a plena luz del día. Uno espera que estas cosas ocurran en habitaciones oscuras, no entre risas». Se llamó a la policía de Much Benham, y pronto la escena se transformó de nuevo, esta vez en una de curiosidad oficial. El agente Redding, joven y serio, comenzó a tomar declaraciones, mientras el inspector Craythorne, con la cara roja y ya sudoroso, examinaba el cuerpo con brusca eficiencia. «No hay señales de lesiones, no hay evidencia de crimen», dijo en voz alta, como si quisiera que fuera cierto. La señorita Marple se quedó cortésmente a un lado, tejiendo ahora con pequeños y eficientes bucles. «Qué lástima», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «El señor Holloway parecía bastante ansioso últimamente, y cuando un hombre se ajusta el chaleco 5 veces en un minuto, descubro que suele significar que lleva algo más que un pañuelo». No se le pidió su opinión, pero a medida que la fiesta se disolvió en susurros asustados y los invitados se alejaron de Fairlake Rise, una cosa se hizo inequívocamente clara. La muerte del señor Holloway, aunque declarada natural por las autoridades, había proyectado una sombra larga e inquietante sobre el pueblo. Y la señorita Marple, mientras giraba el talón de su calcetín con un movimiento experto, ya había empezado a tender su propia red, hecha no de cuerdas ni preguntas, sino de recuerdos, patrones y una aguda comprensión de las fragilidades del corazón humano. Ella no dijo aún que fue un asesinato, pero ni por un momento creyó que solo era el bollo. A la mañana siguiente, el césped de Fairlake Rise no mostraba rastro alguno de la calamidad que había destrozado la fiesta en el jardín. Las sillas habían sido recogidas, los banderines retirados y las teteras devueltas a sus pulidas alacenas. Pero en los tranquilos senderos bordeados de setos de Woodlake Common, la conmoción por la repentina muerte de George Holloway flotaba, como un tenue velo de niebla, presente, persistente, y no del todo reconocida en voz alta. En el salón de té Blue Partridge, sede no oficial de las noticias del pueblo, el ambiente estaba cargado de susurros y el tintineo de la porcelana. Fue allí, entre teteras de Earl Grey y bollitos con mantequilla, donde se hornearon las teorías de Woodlake y se sirvieron con generosas porciones de especulación. Esta mañana, casi todas las mesas estaban ocupadas. La señorita Hartnell se sentó recatada junto a la ventana, con su taza de té justo debajo de la barbilla como una pieza de artillería. Frente a ella, la señora Viney, viuda luciendo broches llamativos y autoproclamada guardiana del decoro del pueblo, asintió con gravedad.
Bueno, ya lo dije y lo repito, empezó la señora Viney, removiendo el té con una fuerza innecesaria. Los hombres como George Holloway nunca hacen caso a sus médicos. Fumaba puros como un coronel de Bombay y comía tocino como si fuera un deber patriótico. Con razón se le desmoronó el corazón. «Oh, es muy triste, respondió la señorita Hartnell, aunque con el tono preciso que se reserva para las cosas trágicas, pero no inesperadas. Pero debo decir que estuvo bastante colorado toda la tarde, y sudando muchísimo. Eso siempre es una señal, ¿no?» En la mesa detrás de ellos, la esposa del vicario, la señora Whitstable, bajó la voz y se acercó a su acompañante. «¿Sabes? Tuvo una pelea terrible con su sobrina la semana pasada, Marian, la de Londres. Vino a visitarnos, y a los 2 días se oyeron gritos en el estudio. Pasaba a repartir tarjetas parroquiales y lo oí yo misma. Algo sobre dinero y traición. Su compañera, una mujer corpulenta de brazos pecosos por el sol y expresión tímida, parpadeó. «¡Ay! Pero el señor Holloway no tenía hijos, ¿verdad? Creía que Marian era su única familia. ¿Lo es? Bueno, lo era». Las palabras cayeron como un paño húmedo sobre la conversación. En el rincón más alejado, tomando té tranquilamente y tejiendo en hileras ordenadas y metódicas, estaba sentada la señorita Marple. No participaba en los chismes, ni parecía escuchar. Sus agujas tintineaban suavemente, el suave ritmo de fondo a la energía cambiante de la habitación, pero sus ojos brillaban con un sutil interés. Los seres humanos, pensó, rara vez inventaban chismes de la nada. Bordaban, sí, estiraban las costuras y cosían sus opiniones en los bordes. Pero en algún lugar debajo quedaba un grano de verdad. Simplemente había que quitarle el encaje. «Señorita Marple, querida», dijo la señora Viney girándose en su silla. «Estuvo usted allí ayer, ¿verdad? Prácticamente a su lado. Debió de ver algo». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Solo que al pobre señor Holloway no parecían gustarle los sándwiches de pepino. «Bueno, Dora Wensley me dijo que el doctor Verity dijo que era el corazón», declaró la señorita Hartnell. «Nada anormal». La señorita Marple inclinó la cabeza. «El corazón, sí. A menudo, ese tiene la última palabra». La conversación continuó como suele ocurrir en las conversaciones de pueblo, de la muerte a la elaboración de mermelada, y luego al escándalo del nuevo jefe de correos, al que habían visto comprando whisky en Much Benham. Pero la mente de la señorita Marple se detuvo en el chaleco del señor Holloway, el curioso fruncido cerca del dobladillo. Recordó con claridad que había metido la mano en él justo antes de desplomarse. No fue una toma dramática del pecho, sino un movimiento sutil, como si se ajustara algo oculto. Esa noche, después de cenar en la vicaría, la señorita Marple visitó al doctor Verity. El doctor vivía solo en una pulcra casa de ladrillo rojo, rodeada de rododendros, y en la que reinaba una irritante soledad. «Señorita Marple», la saludó con sorpresa, «¿vienen por las vacunas contra la gripe?» «No, querida», dijo con dulzura. «Solo una preguntita. Sé que has declarado que la muerte del pobre señor Holloway fue natural, pero me preguntaba si lo habías visto recientemente en tu trabajo». El doctor Verity frunció el ceño y se frotó la frente. «2 veces en el último mes, de hecho. Una vez por un desmayo. Dijo que se levantó demasiado rápido y otra vez hace una semana. Parecía cansado, pero no corría peligro inmediato. Le pregunté por el estrés. Murmuró algo sobre que el negocio estaba bastante delicado. Pero su corazón no estaba tan mal como para esperar una muerte súbita. Sorprendente, la verdad. La señorita Marple asintió,
como si el comentario simplemente confirmara algo que ya sospechaba, y notó algo en el cuerpo. Algo inusual en la... Dr. Verity negó con la cabeza. Sin lesiones. Un poco de opresión en el abdomen, posiblemente indigestión. Había comido un poco de postre, así que lo atribuía a eso. No hay señales de derrame cerebral ni envenenamiento. Mira, Jane, si me preguntas si sospecho algo ilícito, no lo sospecho. Pero admito que toda la escena se sintió desordenada. Algo sobre el momento. Extraño, podrías decir. Ella sonrió, casi con complicidad. Siempre ha tenido un instinto excelente, doctor. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana mientras el crepúsculo caía sobre el jardín. Las rosas brillaban tenuemente con los últimos rayos de luz, y un petirrojo pió una vez antes de quedarse quieto. En la mesa, junto a ella, había un cuaderno de cuero desgastado donde solía anotar rarezas, pequeños sucesos, conversaciones oídas a medias, inconsistencias en el ritmo cotidiano de la vida del pueblo. Lo abrió y anotó 3 palabras. Holloway. Chaleco. Marian. Había visto a su sobrina solo brevemente en la fiesta en el jardín, de pie junto a la mesa de limonada con la expresión de alguien que se esforzaba por no parecer aburrido. Marian Holloway llevaba un moderno vestido azul marino con una fina cadena de oro, y había evitado a casi todo el mundo, excepto al señor Julian Denning, con quien hablaba con una curiosa familiaridad. Ese detalle también se coló en el cuaderno. La mañana siguiente, el pueblo seguía hablando de la fiesta, algunos en voz baja, otros con gran detalle, pero a mediados de semana la atención empezó a desviarse. Después de todo, la vida insistía en continuar. La lista de flores de la iglesia necesitaba una reorganización. El lechero había dejado 3 botellas fuera del número 12, cuando solo se habían pedido 2. Lo cotidiano, como siempre, insistía en sí mismo. Fue solo cuando el inspector Craythorne regresó con una pregunta propia que el malestar silencioso regresó con seriedad. «Señorita Marple», dijo, apareciendo en la puerta con el sombrero ligeramente ladeado, «sé que le gusta fijarse en las cosas, así que permítame preguntarle algo curioso. ¿Vio al señor Holloway con algún tipo de estuche o contenedor en la fiesta? ¿Algo pequeño como una cartera o quizás una caja?» Ella inclinó la cabeza. «¿Una caja?» Su sobrina, Marian, afirma que llevaba algo consigo, un pequeño paquete. Dice que quería dárselo ese día, pero ya no hay rastro. He vuelto a revisar el cuerpo. Le han robado el chaleco. La frase cayó como una piedra en agua quieta. La mirada de la señorita Marple se agudizó apenas un poco. «Ay, Dios mío», dijo casi para sí misma. «Eso sí que complica las cosas». Y en el silencio que siguió, un cambio recorrió el aire, como un telón que se descorría lentamente desde un escenario. Algo se había escondido en el dobladillo de ese chaleco, después de todo. Algo había desaparecido, y alguien en Woodley Common sabía exactamente lo que era. A la mañana siguiente de la discreta visita del inspector Craythorne, la señorita Marple emprendió su paseo habitual. Dama de hábitos y ritmo, solía decir que el movimiento regular no solo evitaba que el cuerpo se oxidara, sino que también animaba a la mente a desatar sus hilos. No llevaba bolso y vestía un abrigo gris de esos que resultan prácticos en cualquier época del año. Su destino, aunque no lo dijo en voz alta, era la oficina de correos, pero no para recibir cartas. La oficina de correos de Woodley Common compartía sus instalaciones con el tendero del pueblo, un lugar chirriante y perfumado con suelos de madera, caramelos hervidos rayados en frascos de cristal
y un tablón de anuncios repleto de anuncios de fiestas de la iglesia, clases de piano y avisos de hurones perdidos. Y lo que es más importante, servía como punto de encuentro informal donde las noticias personales se convertían en tema de conversación pública. Esa mañana, tras el mostrador, se encontraba la señorita Nora Lumley, una mujer de rostro afilado, con dedos ágiles pero mirada fija. A sus 34 años, la señorita Lumley nunca había salido del pueblo, pero sabía casi todo lo que entraba en él. «Buenos días, señorita Marple», canturreó. «Qué bonito hace el día, ¿verdad? El sol siempre parece indecente, después de una muerte». La señorita Marple asintió suavemente. «Así es, Nora. ¿Sabes por casualidad si la señorita Holloway todavía se aloja en la cabaña de su tío?» «Sí que lo es. Se lo tomó bastante mal, la pobre. Se encerró en el estudio casi todo el día de ayer. La esposa del vicario trajo una esponja con limón y dijo que apenas la tocó. Eso es pena, o culpa, como diría la señora Vinnie». La señorita. Marple sonrió levemente, pero no mordió el anzuelo. «A menudo me ha parecido curioso», dijo eligiendo una lata de caramelos de cebada con gran consideración. «Cómo el dolor y la culpa pueden parecerse tanto, pero nunca conviene confundir el envoltorio con lo que hay dentro». La señorita Lumley parpadeó, sin saber si aquello era sabiduría o reprimenda, y la señorita Marple tomó sus dulces, pagó con la cantidad exacta y regresó a la luz del sol. No giró hacia su casa, sino por el camino que conducía a la residencia Holloway. Rosebank Cottage era una casa angular, situada tras un muro de piedra, con un jardín ordenado pero sin inspiración. Una fina columna de humo salía en espiral de la chimenea, y la aldaba de latón relucía tras un pulido reciente. La señorita Marple se detuvo en la puerta, el tiempo justo para que la vieran. La puerta se abrió, no por Marian Holloway, sino por Julian Denning. Estaba allí de pie, con una chaqueta pulcramente planchada, sin corbata, y el primer botón de la camisa desabrochado con calculada naturalidad. Arqueó una ceja. «La señorita Marple, ¿verdad?», dijo con voz cálida pero distante, como si estuviera a medio camino de una conversación en su cabeza. «Pensé que alguien podría venir. El pueblo se mueve rápido. Buenos días, señor Denning. Espero no molestar. De hecho, quería visitar a la señorita Holloway. Está dentro. No está del todo bien, pero quizá le agrade un poco de compañía. Pase, por favor». Se hizo a un lado. El interior de la cabaña olía ligeramente a tabaco y madera vieja. La sala de estar estaba ordenada, con muebles pesados y respetables. Una solitaria fotografía con marco de plata reposaba sobre la repisa de la chimenea. Una joven Marian con su uniforme escolar, con una expresión indescifrable incluso entonces. Marian Holloway estaba sentada en un sillón junto al fuego, con Dee, el pelo oscuro recogido en un moño suelto. No llevaba maquillaje y sus ojos parecían pálidos y desvelados. Aún así, al ver a la señorita Marple, se levantó con un esfuerzo de cortesía. «Lo siento», dijo, «no recibo visitas. Lo entiendo perfectamente, querida, pero no te quitaré mucho tiempo. Solo quería decirte cuánto lamento lo de tu tío. Lo conocí durante muchos años. Un hombre complicado, pero a su manera confiable». Marian esbozó una débil sonrisa. «Sí, complicado es la palabra». La señorita Marple se sentó, sin ser invitada, pero totalmente bienvenida, y miró a la joven con amabilidad. «El inspector Craythorne me dijo que esperaba recibir algo de su tío en la fiesta». «¿Un paquete?». Los ojos de Marian se dirigieron a Julian. Denning, quien no dijo nada pero se apoyó contra el marco de la puerta, observando. «Sí», dijo lentamente. «Me pidió que lo encontrara en la fiesta y que traería
Algo importante. Algo que no le confiaba al correo. Supuse que tenía que ver con el testamento. Había estado insinuando cambios últimamente. Cambios. La señorita Marple inclinó la cabeza. Marian asintió. Empezaba a sospechar. Decía que lo estaban utilizando, que no quería que su patrimonio acabara en manos de aduladores. Pensé que se refería a alguien del pueblo, pero ahora me pregunto si se refería a mí. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Julian avanzó, pero la señorita Marple levantó una mano con suave firmeza. Disculpa la pregunta, querida. Pero ¿cuál era tu opinión sobre tu papel en sus asuntos? Me refiero a lo económico. Marian dudó. Decía que yo era su única sangre, que al final todo me llegaría. Pero luego se volvió más frío, desconfiado. No sé qué cambió. Quizás alguien más se ganó su confianza, murmuró la señorita Marple. Alguien persuasivo. Julian sonrió levemente. Señorita Marple, espero que no esté insinuando nada siniestro. Solo había visto a George Holloway un par de veces antes de la fiesta en el jardín. Una amistad cordial, nada más. Oh, nunca, lo sugiero. Solo me pregunto. Y es curioso, señor Denning, que le mencionara un paquete a su sobrina y luego muriera antes de dárselo. Curioso y bastante desafortunado. Marian cerró los ojos. He buscado por todas partes, señorita Marple. Su escritorio, el estudio, el armario. No hay rastro de nada. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Quizás el contenido no estaba destinado a papel y cuerda. A veces un mensaje se esconde en los lugares más íntimos. Entonces se levantó, murmuró una despedida y salió de nuevo a la luz del día. Sentía la mente más pesada de lo que su cuerpo sugería. Esa noche invitó al inspector Craythorne a tomar el té. Podrían, dijo mientras revolvían las tazas, preguntarle al abogado si se ha presentado recientemente algún borrador del testamento del señor Holloway. Algo sin firmar, quizás. El inspector pareció sorprendido. ¿Crees que intentaba desheredar a alguien? Creo, respondió la señorita Marple, que pudo haber sospechado de algún familiar suyo que lo engañaba, y, de ser así, no se habría guardado esa sospecha. No del todo. Craythorne asintió lentamente. Lo investigaré, aunque dudo que encontremos algo tan dramático. La mayoría de estos casos en pueblos no son más que tristes accidentes. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron al reloj, de la repisa, que marcaba el tiempo con la paciencia de los ancianos. Sí, dijo en voz baja, pero de vez en cuando alguien comete un accidente muy pulcro. Uno tan pulcro que parece inevitable. El inspector se marchó 1 hora después, y la señorita Marple volvió a tejer. Pero mientras el fuego crepitaba en la chimenea y el viento golpeaba suavemente los cristales, sus pensamientos estaban en otra parte. Volvió a ver el dobladillo del chaleco, fruncido en el borde. Un escondite, un mensaje sin entregar, y al fondo 2 figuras, una sobrina cansada y amargada, y una desconocida, demasiado encantadora. No fue el final, fue apenas el comienzo. Los atardeceres en Woodley Common se habían alargado a medida que junio extendía sus brazos dorados hacia pleno verano. La luz se cernía sobre los setos y los caminos adoquinados, proyectando suaves sombras sobre las puertas y chimeneas de los jardines. Los pájaros cantaban su último canto antes de posarse, y el aroma a lilas se extendía por el verde del pueblo. En St. Agnes Lane, la señorita Marple encendió la lámpara de la sala de estar con su pantalla azul pálido y apagó la radio. Había estado releyendo una colección de cartas escritas por la reina Victoria, un capricho que se permitía en las tardes tranquilas, pero sus pensamientos
seguían obstinadamente fijos en el chaleco de George Holloway y las curiosas circunstancias que rodearon su desaparecido contenido. Acababa de reanudar su labor de punto cuando llamaron a la puerta. 3 golpes cortos, precisos y desconocidos. Se levantó, dejó su labor con cuidado a un lado y abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en el umbral. Era alto, de complexión enjuta y ligeramente encorvado, como si años de escuchar atentamente le hubieran encorvado la espalda. Llevaba un abrigo marrón que había conocido mejores años y sostenía nerviosamente un sombrero con ambas manos. «¿Señorita Marple?», preguntó en voz baja y cortés. «Sí, me llamo Ellis Franks. Espero que disculpe la intromisión. El doctor Verity me recomendó hablar con usted. Dijo que tal vez comprenda las cosas mejor que la mayoría». Ella sonrió levemente. «La doctora Verity es muy amable. ¿Quiere pasar, señor Franks?». Entró con vacilación, como quien no está del todo seguro de su lugar en salones perfumados con lavanda y decorados con porcelana pintada. La señorita Marple lo acompañó a una silla cerca de la chimenea y le ofreció té, que él rechazó con un gesto de la cabeza. «Acabo de llegar al pueblo», empezó. «Me fui de Woodleigh hace más de 20 años. Me escapé, para ser sincero, cuando las cosas se pusieron difíciles en casa. Pero le he escrito al señor Holloway de vez en cuando. Era primo de mi madre». La señorita Marple asintió con una expresión de amable indagación. «Ayer me enteré de su muerte», continuó Franks, «y me sentí, no sé, obligado a venir. No por una herencia ni nada parecido. No tendría derecho. Pero quería contarle a alguien. Me envió algo el mes pasado. Una carta. La tengo aquí». Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobre doblado, ligeramente amarillento en las esquinas. Dentro había una sola hoja de papel grueso, escrita con letra temblorosa. «Ellis, puede que te sorprenda saber de mí, pero no me encuentro bien, y no confío en quienes me rodean. Alguien me observa, escucha. He anotado algo importante. Si me pasa algo debes venir. Está dentro del forro. Lo entenderás cuando lo veas. G.H.H». La señorita Marple leyó la carta lentamente, entrecerrando los ojos con cada línea. «¿Cuándo recibiste esto?» «Hace unas 5 semanas. Lo guardé, claro. No entendía a qué se refería con el forro. Pensé que quizá era un anciano divagando. Pero ahora…» La señorita Marple dobló la carta con gran cuidado y la colocó a su lado. «El señor Holloway murió con un chaleco puesto», dijo. «El forro del chaleco había sido manipulado. Creemos que había algo escondido allí. Probablemente una nota o documento, y que lo sacaron justo antes o inmediatamente después de su colapso». Ellis Franks apretó la mandíbula. «Así que lo sabía». Se sintió amenazado. Sí, y aún así decidió no acudir a las autoridades. Confiaba solo en ciertas personas. Al parecer, usted mismo está entre ellas. Franks esbozó una débil sonrisa. Así era él, reservado, orgulloso. La señorita Marple se levantó y sacó una pequeña libreta de la repisa. Tomó una nota y luego volvió a mirar a su visitante. «¿Me permitiría guardar esta carta un par de días? Prometo devolverla intacta». «Claro», dijo. «Parece ser el único que trata esto como si fuera algo más que mala suerte». Cuando se levantó para marcharse, la señorita Marple puso suavemente una mano sobre la manga de su abrigo. «Señor Franks, ¿puedo preguntarle? ¿Mencionó el señor Holloway a alguien por su nombre en su carta? ¿O mencionó a alguien que haya ganado su confianza recientemente?» Franks negó con la cabeza. «No hay nombres, pero recuerdo que, en nuestra última conversación, hace ya meses, mencionó a un hombre que había estado husmeando en sus libros. No era un contable, era alguien encantador,
demasiado encantador. «Gracias», dijo la señorita Marple en voz baja. «Eso confirma una sospecha». Más tarde esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse en su sillón, con la carta delante y un papel doblado que había sacado de un costurero. Era un recibo muy descolorido, roto en una esquina, encontrado, encajado detrás de uno de los himnarios de la iglesia 2 semanas antes, durante la clasificación de donaciones para la venta misionera. En aquel momento le había parecido normal. Ahora lo miraba de nuevo con renovado interés. La tinta estaba corrida, pero había 2 cosas que resaltaban. 1. El recibo fue emitido a nombre de G. Holloway. 2. El artículo comprado que figuraba en la lista era un sobre de seguridad, un tipo de sobre vendido por la oficina de abogados de Much Benham, usado para transportar borradores legales sin firmar o instrucciones personales. Cogió su lupa y estudió la fecha. Coincidía con el día de la última visita del señor Holloway a su abogado, información proporcionada casualmente por el inspector Craythorne mientras tomaban el té. La mente de la señorita Marple siguió avanzando. George Holloway estaba asustado. Había ocultado algo, probablemente un testamento revisado o una declaración, y lo había llevado consigo. Quizás no confiando solo en una caja fuerte o un sobre, lo había guardado en su chaleco. Un escondite extraño, pero no imposible, para un hombre que sentía que las paredes se cerraban, pero alguien más lo había descubierto. Alguien cercano, alguien hábil para aparentar inocencia. Al día siguiente, la señorita Marple visitó al señor Alexander Cornfield, el abogado de la familia que había llevado los asuntos de George Holloway durante décadas. Era un hombre regordete y enérgico, con un monóculo que servía más de afectación que de utilidad. «No hay ningún testamento nuevo en el archivo, señorita Marple», dijo tras revisar sus libros de contabilidad. «El último está fechado hace 2 años. Todo a nombre de entonces la sobrina Marian Holloway. ¿No se menciona a otro beneficiario? Ni una palabra». El señor Holloway insinuó revisiones de vez en cuando, pero nada se materializó. Un tipo raro en ese sentido. La señorita Marple frunció los labios. «¿Me permite describir la última visita del señor Holloway? ¿Trajo papeles? ¿Parecía receloso?» Cornfield se recostó pensativo. Estaba distraído. No dejaba de mirar su reloj de bolsillo. Me hizo presenciar un pequeño recibo. La compra de un sobre seguro. Dijo que volvería en una semana con algo para archivar. Nunca regresó. ¿Recuerdas? ¿Qué vestía? El abogado parpadeó. Un traje de raya diplomática como siempre. Chaleco con cadena de reloj. ¿Por qué? Porque creo que tu sobre se fue a casa en ese chaleco. Y nunca regresó. La señorita Marple salió de la oficina con la sensación de que el rastro, una vez frío, había comenzado a calentarse. El hilo conductor llegó esa tarde. Al volver a casa, pasando la farmacia, vio a Julian Denning hablando, con la señorita Lumley en voz baja. Al girarse y ver a la señorita Marple, le dedicó una sonrisa forzada, pero sus ojos no se cruzaron con los de ella. Eso, pensó, era lo primero que hacía honestamente desde la fiesta. El engaño, ahora sospechaba, no residía en la causa de la muerte de George Holloway, sino en lo que ocurrió segundos después. Alguien había metido la mano en ese chaleco. Alguien que sabía exactamente qué tomar y cómo desaparecer en el caos. El juego, tan tranquilo y educado como el té en una bandeja, ya estaba en marcha. Y la señorita Marple, con la tela doblada y la taza de té enfriándose en su platillo, observaba. Woodley Common siempre se había enorgullecido de una especie de silencio cultivado. Setos podados a la perfección,
chismes disfrazados de caridad y secretos guardados bajo la superficie, como raíces que se extienden bajo la tierra. Pero en los días posteriores a la inesperada muerte de George Holloway, la quietud se había vuelto frágil. Se respiraba tensión, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Caía la tarde y una suave lluvia salpicaba las ventanas del salón de la señorita Marple. Acababa de regresar de su paseo al despacho del abogado y estaba de pie junto a la ventana, observando la calle a través de la fina cortina de encaje. Abajo, un mirlo picoteaba la hierba como si nada hubiera alterado el orden natural. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Desde su posición privilegiada, observaba la casa al otro lado de la calle, Waverly Cottage, una vivienda pequeña pero bien cuidada que Julian Denning había alquilado recientemente. Sus idas y venidas, aunque de aspecto anodino, se habían vuelto más frecuentes y extrañamente sincronizadas. 2 veces se le había visto regresar al anochecer con una pequeña cartera. En una ocasión, se le había visto hablando con un pasante de Match Benham, aunque ninguno de los dos se había saludado al pasar después por la vicaría. La señorita Marple anotó algo en su cuaderno. Había aprendido hacía mucho tiempo que no era el comportamiento manifiesto lo que revelaba la verdad, sino los ritmos casi imperceptibles que se escondían tras él. Las personas, decía a menudo, eran como relojes. La mayoría funcionaba como se esperaba. El truco estaba en darse cuenta de cuando una marcha empezaba a fallar. A la mañana siguiente, visitó a su querida amiga, la señorita Weatherby, que vivía en el otro extremo del parque, en una cabaña sombreada por rosas trepadoras y conocida por su té deprimente, pero por su excelente información. «Supongo que habrá oído», dijo, la señorita Weatherby, bajando la voz mientras le entregaba a la señorita Marple un platito de manzanilla suave, «que el señor Denning ha estado en el jardín a todas horas. Cavando, por cierto. ¿Qué opina? ¿Cavando?» La señorita Marple levantó una ceja. «Sí, me enteré por Macy, su hijo hace trabajos esporádicos para medio pueblo, que el señor Denning le hizo remover la tierra en la parcela lateral 2 veces esta semana, y esta mañana lo vieron haciéndolo él mismo otra vez, al amanecer. Es una época extraña para la horticultura», dijo la señorita Marple con suavidad. Precisamente lo que pensaba, y ni una sola plántula, ni una paleta a la vista, solo paseando y removiendo la tierra y alisándola de nuevo, como quien esconde una mala cosecha de patatas. La señorita Marple asintió como si todo fuera parte de una rutina estacional, pero guardó la información con cuidado. 3 excavaciones en la misma parcela en una sola semana. O el señor Denning estaba obsesionado con el drenaje, o tenía algo que enterrar, recuperar o revisar. Más tarde esa noche, mientras las nubes de lluvia se retiraban y dejaban atrás una tenue neblina, la señorita Marple se echó un chal sobre los hombros y pasó junto a Waverly Cottage con el pretexto de entregar un tarro de membrillo al ama de llaves del vicario. Al pasar por el jardín lateral se detuvo, no lo suficiente para llamar la atención, pero sí lo suficiente para dejar que su mirada se deslizara por la tierra. Había sido excavado, y no de forma uniforme. Había 3 parcelas en una línea, escalonada, cada una alisada, aunque no bien. Una tenía la forma de algo cuadrado y había sido compactada recientemente. La hierba no había vuelto a crecer. Era un trabajo apresurado. No dejó de caminar, por supuesto. Pero al llegar a casa, abrió su cajón de notas de jardinería y dibujó el arreglo. Recordó patrones de tierra similares que había visto durante la estancia de su hermano en la India, utilizados para marcar
el escondite temporal de objetos de valor o contrabando, hasta que no hubiera moros en la costa. A la mañana siguiente, una visita inesperada llegó a las 9:10. El inspector Craythorne, con el sombrero en la mano y el ceño ligeramente fruncido, llegó a las 9:10. «Acabo de salir de una entrevista bastante extraña», dijo mientras la señorita Marple le servía su Darjeeling más fuerte. Julian Denning quería preguntarle sobre el sobre perdido, el que probablemente escondió el señor Holloway. Denning admitió haber hablado con el anciano el día antes de la fiesta en el jardín, pero afirma que el señor Holloway estaba errático y confundido. Insiste en que no tuvo nada que ver con ningún documento. Le explicó su repentino interés. «¿Por la jardinería?», preguntó la señorita Marple bebiendo suavemente. Craythorne parpadeó. «Así que tú también lo has notado». «He notado muchas cosas», dijo. «Por ejemplo, que el señor Denning no tiene plantas, pero compra fertilizante, que lo vieron paseando por su jardín antes del amanecer, que no ha mencionado ningún negocio ni empleo, pero aún así paga el alquiler puntualmente y en efectivo». Craythorne suspiró. «¿Crees que es nuestro ladrón? ¿Quizás algo más? Creo que no es lo que parece, pero también creo que es lo suficientemente astuto como para dejar que otros supongan demasiado. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que la respuesta no está en lo robado, sino en lo que estaba a punto de revelarse». Hizo una pausa, luego metió la mano en un cajón y sacó el recibo andrajoso, el que había encontrado escondido detrás del himnario. «Puede que no sea nada», dijo, «pero la fecha coincide con el día en que el señor Holloway se reunió con su abogado. El objeto indicado, un sobre de seguridad, bien podría ser el mismo objeto que creemos que llevó a la fiesta en el jardín». Craythorne tomó el papel con cuidado, entrecerrando los ojos. «Llevaré esto a Cornfield. Si coincide con su lista de suministros de oficina, tendremos pruebas de que el sobre existía». La señorita Marple asintió. «Pero lo que realmente necesitamos son pruebas de lo que había dentro. Y para eso, quizá tengamos que averiguar quién vio al señor Holloway esa tarde, antes de que cayera. Esa tarde, mientras la señorita Marple recorría el pueblo, pasó por Fairleigh Rise. Las puertas de hierro estaban abiertas. El jardín estaba vacío, desprovisto de sus adornos festivos. Pero lo que le llamó la atención fue la voz, dos voces en realidad, que se oía débilmente desde un lateral de la propiedad. Uno pertenecía a Marian Holloway. El otro, sin lugar a dudas, era el de Julian Denning. «Dijiste que era seguro», siseó Marian con voz aguda y temblorosa. «Lo era, hasta que alguien empezó a husmear. Tranquilo, no te vieron. Debería haberlo quemado. Todo. Ya es demasiado tarde». La señorita Marple retrocedió con cuidado y siguió caminando. El sonido de sus zapatos disimuló el repentino escalofrío que le recorrió la espalda. Las voces se apagaron. Pero lo que había oído lo confirmó todo. Alguien había sacado el sobre del chaleco de George Holloway. Alguien lo había escondido. Quizás lo había enterrado. Y ahora alguien más se estaba poniendo realmente nervioso. En Woodley Common, los secretos no permanecieron enterrados por mucho tiempo, especialmente no bajo tierra, que había sido excavada 3 veces. Para cuando llegó el domingo a Woodley Common, el pueblo había recuperado su ritmo habitual, o al menos lo parecía. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza en la mañana de verano y las familias aparecieron con sus mejores galas. Cuellos almidonados, sombreros con cintas y zapatos lustrados. Dentro de la iglesia de St. Aldhelm, el vicario predicaba sobre la virtud de la paciencia con voz cálida y serena, aunque había observado con interés el banco medio vacío
donde solía sentarse Marian Holloway. La señorita Marple, por supuesto, estaba presente. Sentada en su rincón habitual, a 3 filas del fondo y a 2 asientos del pasillo, observaba más que rezaba. Mientras los himnos subían hasta las vigas, sus ojos escudriñaban con delicadeza a la congregación, niños inquietos, esposos distraídos y esposas que lanzaban miradas fugaces a las vidrieras como si éstas albergaran más revelación que el sermón. Tras el servicio, un pequeño grupo de fieles se reunió cerca de la puerta del cementerio para comentar las últimas novedades, o, mejor dicho, la falta de ellas. Ya no se consideraba de buena educación especular demasiado sobre la muerte de George Holloway, aunque los rumores aún revoloteaban como polillas tras manos enguantadas. La señorita Marple, declinando con gentileza la invitación de la señorita Hartnell al asado del domingo, se dirigió a Rosebank Cottage. Tenía un propósito, aunque, como siempre, se disfrazaba de dulzura. Marian Holloway abrió la puerta ella misma. Su expresión era frágil pero serena. «Señorita Marple, pase. Gracias, querida. Pensé que agradecerías un poco de compañía». Esta mañana, Marian la condujo a la sala de estar, donde el aire se sentía quieto e intacto. El polvo se aferraba ligeramente a los alféizares a pesar de la luz del sol que los atravesaba, y las rosas del aparador se habían marchitado en el jarrón. La señorita Marple se sentó suavemente en el borde de un sillón y miró a su alrededor con interés. Su mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea. Algo era diferente. La fotografía de Marian enmarcada en plata que una vez estuvo allí había desaparecido. «Has redecorado», dijo suavemente. Marian lo miró. «Ah, bueno, lo quité. Se sentía raro tenerlo colgado después de todo. Mi tío lo tenía ahí. Nunca me gustó». La señorita Marple asintió. «Lo entiendo perfectamente, aunque a veces la ausencia de algo dice más que su presencia». Hubo un instante de silencio. La mano de Marian revoloteó hacia su collar, una fina cadena de oro y delicada. La señorita Marple cambió de tema con suavidad. «¿Sabes? Una vez oí que George escribía cartas con gran maestría. Preciso, incluso cuando estaba enfadado. Creía en los registros documentales». Marian frunció el ceño. Era un obsesivo con sus registros. Llevaba un registro de todo, incluso de cuántos huevos se entregaban cada semana. «¿Por qué lo preguntas?» La señorita Marple sonrió. «Porque tengo curiosidad por saber si escribió algo antes de la fiesta en el jardín. Un mensaje, quizás. Una carta dirigida a alguien, quizás a usted». Marian dudó. «No te he encontrado nada. ¿Ni has recibido nada?» «No», dijo, aunque su voz tembló levemente. «Nada lógico». «Ah», murmuró la señorita Marple, mirando hacia el escritorio escondido en la esquina. «Qué cómoda. Tan bonita. Mi prima Dora tenía una igual. Escondía todas las cartas de amor y los recibos bancarios tras el doble fondo del cajón central». Marian se puso rígida. «Aquí no hay nada parecido». «Estoy segura de que no», dijo la señorita Marple amablemente poniéndose de pie. «Pero si alguna vez surge algo... bueno, creo que podría explicar más de lo que cree». Se fue sin insistir y se dirigió directamente a la vicaría, donde la esposa del reverendo Whitstable estaba terminando su tarta de ruibarbo. Mientras tomaban el té, la señorita Marple preguntó con indiferencia si el buzón del vicario se había vaciado el día anterior a la fiesta en Minnemintientus, el jardín. La señora Whitstable, siempre dispuesta a ayudar, asintió rápidamente. «Siempre lo es, 2 veces los sábados. Aunque ahora que lo mencionas, hubo un asunto un poco extraño. George Holloway vino solo. Dijo que se había perdido la recogida
anterior y que no se fiaba de la del verde. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. ¿Publicó algo directamente? Sí, lo vi hacerlo. Se tomó la molestia de meterlo en la parte superior del montón. Ese detalle le quedó grabado. George Holloway había confiado lo suficiente en su carta como para enviarla directamente por el buzón de la iglesia. Pero, ¿qué pasó con ella? La señorita Marple no perdió el tiempo. Esa tarde caminó la media milla hasta March Benham, donde el jefe de correos, el señor Elphick, un hombre afable de rodillas rígidas y aficionado a las bolas de brandy, aún gestionaba la mayor parte de la correspondencia entrante y saliente. «Señorita Marple», llamó alegremente, «¿viene por sellos?» «En cierto modo», respondió ella y explicó su propósito. El señor Elphick pensó un momento y luego se iluminó. «Ahora que lo menciona, recuerdo un sobre bastante curioso de la semana pasada, dirigido a la señorita Marian Holloway, pero enviado desde el buzón parroquial de este pueblo. La letra era pulcra, sesgada, de estilo antiguo. Se dirigió a la parte de atrás, arrastrando los pies, y regresó con un pequeño libro de contabilidad. Aquí. Todo el correo saliente, registrado, para manejo especial. Allí escrito con claridad estaba la entrada, 17 de junio. Un sobre tamaño legal, Holloway, Shea Holloway M., entregado en mano en el buzón. ¿Y lo publicaron?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Claro, pero fue redirigido. ¿Redireccionado? Sí. Alguien llenó un formulario en nuestro mostrador. Pidió que las cartas de la señorita Holloway se enviaran a otra dirección durante la semana, alegando su ausencia. Dijo que estaba fuera por asuntos familiares. Dimos por hecho que todo estaba bien organizado. ¿Y la dirección? El señor Elphick pasó la página. Waverly Cottage. La señorita Marple dejó escapar un suave suspiro, casi demasiado débil para oírlo. Gracias, señor Elphick. Eso aclara muchas cosas. Salió con paso firme. Sus pensamientos ahora se entrelazaban con precisión. George Holloway le había escrito a su sobrina con la intención de advertirle o confesarle, quizás incluso de dejarle instrucciones finales. Pero alguien había interceptado la carta, usando un formulario de redirección para enviarla a otro lugar. Alguien que conocía los sistemas del pueblo. Alguien que tenía el suficiente encanto para persuadir y la suficiente confianza para falsificar. Esa noche se sentó junto a la lámpara con la luz cayendo suavemente sobre su cuaderno. Hizo una nueva lista. 3 nombres. 1 ahora tachado. 2 aún subrayados. Junto a uno de ellos escribió una sola palabra. ¿Por qué? Todavía faltaba algún vínculo entre el sobre, la carta y el marco de fotografía vacío, pero ahora estaba cerca. Tan cerca. Y en Woodley Common, una vez que los patrones comenzaron a aparecer, la señorita Marple nunca dejó de coserlos. El tiempo cambió el martes por la mañana. Una niebla baja se aferraba a los tejados de paja de Woodley Common como un chal sobre hombros inseguros. La luz era tenue y el aire olía ligeramente a lluvia y hollín de chimenea. Era el tipo de día que invita a la introspección silenciosa y a las revelaciones a regañadientes. La señorita Marple, sin embargo, no tuvo tiempo para la introspección. Ya se dirigía a Rosebank Cottage, tras haber recibido una breve pero reveladora nota entregada por el hijo del vicario, intercalada entre los avisos parroquiales y una receta de mermelada de grosellas de verano. La nota no estaba firmada, pero su tono era inconfundible. Encontré algo. Por favor, venga solo. M.H. Marian Holloway la recibió en la puerta, con los ojos enrojecidos pero alerta. Sus manos retorcieron el dobladillo de su cardigan mientras se hacía a un lado.
No debería haberte llamado, pero no sabía en quién más confiar. Me alegro mucho de que lo hayas hecho, dijo simplemente la señorita Marple. Marian la condujo a través de la familiar sala de estar hasta el estudio, una habitación descuidada por el uso. El aire era más denso allí, y las cortinas permanecían corridas a pesar de la hora. Una lámpara proyectaba una suave luz sobre el escritorio de caoba, cuya superficie estaba cubierta de papeles amarillentos, recibos viejos y un tintero agrietado. Estaba revisando algunas cosas del tío, dijo Marian con voz quebrada. Lo había evitado antes, pero algo que dijiste sobre la fotografía me hizo mirar debajo de la alfombra de la chimenea. Hay una baldosa suelta ahí. Solía guardar su caja de ahorros debajo. En aquel momento me pareció una tontería. Marian se arrodilló, retiró la alfombra y levantó una baldosa con dedos diestros. Del hueco que había debajo sacó un pequeño paquete envuelto en hule. Parecía viejo, pero la cuerda que lo ataba era reciente, atado con cuidado. Creo que esto es lo que quería darme, susurró. La señorita Marple tomó el paquete con delicadeza. Sus dedos, aunque delgados por la edad, se movían con determinación. Desató la cuerda y dobló la cubierta para revelar 3 objetos: una carta mecanografiada con una firma al pie, una pequeña fotografía en blanco y negro y un borrador de testamento notariado. Ella comenzó con la carta. Marian, si estás leyendo esto, probablemente me haya ido, o casi. Tengo razones para creer que alguien cercano a mí no es lo que parece. Si me equivoco, perdona el drama. Pero no puedo quitarme la sensación de estar siendo observado. El hombre que se hace llamar Julian Denning llegó a mi vida demasiado rápido, con demasiados talentos convenientes y sin un historial claro. Preguntó por mis negocios, cautivó a mis vecinos, buscó acercarse a ti. Sospecho que no fue por casualidad. He reescrito mi testamento. Adjunto una copia. Le dejo mis bienes, como siempre, pero le añado esta instrucción. No confíe en el señor Denning. Busque a alguien que conozca el carácter de las personas, no solo sus sonrisas. Sospecho que la señorita Marple podría ser una de ellas. Ya sabrás. ¿Qué hacer? Quema esto cuando te haya servido. Jorge. Marian lo leyó una vez y luego otra. La segunda vez le temblaron los hombros. Sus dedos se cernían sobre sus labios como si temieran pronunciar las palabras que su mente ya había formado. La señorita Marple colocó suavemente una mano sobre la suya. Tranquila, tranquila, murmuró. No te avergüences, querida. A veces no vemos el peligro en una sonrisa hasta que está demasiado cerca. Pero pensé que él, Julián, pensé que se preocupaba por mí. Siempre me escuchaba. Siempre sabía qué decir. Y cuando mi tío murió, fue el único que se quedó. Los lobos suelen vestir de lana, dijo la señorita Marple en voz baja, sobre todo en el campo. Se giró hacia la fotografía. Estaba granulada, tomada en lo que parecía un pueblo costero. Un joven George Holloway estaba de pie en un pequeño porche, sonriendo torpemente junto a un hombre uniformado. El uniforme era naval. El hombre a su lado tenía rasgos inconfundibles, mandíbula estrecha, ojos oscuros y el mismo encanto natural que Julian Denning proyectaba con tanta naturalidad. Solo esta versión de él llevaba una etiqueta con un nombre: Teniente Marcus Denning. La señorita Marple parpadeó y luego inclinó suavemente la foto hacia la luz de la lámpara. Me sonaba el nombre Denning, dijo casi para sí misma. Estuvo involucrado en una investigación de contrabando. Bueno, hace 15 años. Dijeron que usó a la Marina como tapadera, escapó a los cargos formales, pero desapareció de su puesto. Marian la miró fijamente.
Entonces Julián ni siquiera es su verdadero nombre. Es de su hermano, respondió la señorita Marple, apretando los labios. Julian Denning murió en el extranjero hace 5 años. La esquela salió en un periódico extranjero. Solo lo recordaba porque conocía a una familia Denning de lejos, y el nombre me llamó la atención. Marcus Denning ha tomado el apellido de su hermano, probablemente por acceso, por confianza. Marian se recostó contra la pared. Así que se hizo amigo de mi tío a propósito. Sí. Y si no me equivoco, continuó la señorita Marple, mostrando el testamento revisado, tenía toda la intención de asegurarse de que el original nunca fuera reemplazado. ¿Pero cómo supo de esto? ¿El paquete bajo la chimenea? La señorita Marple ladeó la cabeza. Puede que no. Puede que esa sea la victoria final de su tío, pero creo que sospechaba que George había hecho un cambio. Por eso intentó interceptar la carta. Por eso forzaron el chaleco, pero este escondite fue un paso adelante. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa. La señorita Marple dobló el testamento y lo volvió a envolver en el hule. Debemos llevarle esto al inspector. Craythorne querrá ver la firma, se mantendrá. Su tío fue cuidadoso. Sospecho que llevó esta copia a la oficina de Cornfield, pero no la presentó oficialmente, con la intención de entregársela él mismo. Los ojos de Marian se llenaron de lágrimas. Todavía confiaba en mí. La señorita Marple asintió con voz suave. Sí, y ahora debes honrar esa confianza. 1 hora después estaban juntos frente a la comisaría, donde el inspector Craythorne recibió los documentos con solemne atención. Prometió actuar con rapidez, y la señorita Marple sabía que lo haría. La falsificación de un formulario de redireccionamiento, la manipulación de correspondencia privada, el uso de una identidad suplantada, cada uno era un cabo de la soga, que Marcus Denning se había atado. Pero la señorita Marple aún no había terminado. Esa tarde, al anochecer, pasó junto a Waverly Cottage. Las luces estaban apagadas, las cortinas corridas, pero tras el cristal, una sombra se movía. Él todavía estaba aquí, esperando, tal vez, que la tierra se asiente de una vez por todas. Solo ahora, la tierra había revelado su secreto, y la señorita Marple, tranquila y deliberada, se disponía a tender el último hilo a través del borde de la verdad. El día siguiente amaneció con una claridad que parecía antinatural. Cielos limpios por la lluvia nocturna, setos relucientes por las gotas, y un aire tan fresco que transportaba hasta los sonidos más suaves. Para el observador casual, Woodley Common parecía recién pintado, libre de sus tensiones recientes. Pero para quienes sabían dónde mirar, o mejor dicho, cómo escuchar, había una tirantez en el aire. El tipo de silencio que precede a la paz o a la confrontación. La señorita Marple se levantó temprano. A las 7 ya había preparado el té. Se había puesto un cardigan gris con una ramita de romero prendida en el cuello y emprendió un tranquilo paseo que, como era de esperar, la llevó por Waverly Cottage. Se detuvo junto al seto del otro lado del camino, fingiendo observar una mata de madreselva trepadora, aunque sus ojos se desviaban a menudo hacia el lateral de la casa. Nada se movía. Las persianas estaban bajadas. El jardín, en particular la parcela izquierda, donde se había removido la tierra, permanecía intacto. Ninguna excavación nueva, ninguna huella. La escena era demasiado tranquila, demasiado serena. La señorita Marple, que se había pasado la vida observando a la gente fingir no mentir, conocía el aspecto de un espacio dispuesto para parecer intacto. Se dirigió a casa con una leve sonrisa en los labios. Si Marcus Denning
que aún operaba bajo el Innocentius nombre de Julian, hubiera sospechado que su farsa estaba fallando. Se habría vuelto cauteloso. Pero los hombres cautelosos solían cometer sus errores más reveladores. Solo necesitaba paciencia. Esa paciencia fue recompensada antes de lo esperado. A media mañana, llamaron suavemente a su puerta. Abrió y se encontró con el inspector Craythorne, con aspecto de no haber dormido. «Tenemos noticias del Ministerio de Asuntos Exteriores», dijo sin ceremonias, saliendo al pasillo. Marcus Denning, desertor naval, sospechoso de pertenecer a una red de contrabando cerca de Lisboa, desapareció bajo el alias J.D. hace 5 años. Tenías toda la razón. Su hermano Julian murió en el extranjero. Este hombre ha estado usando su identidad. La señorita Marple lo condujo a la sala de estar y sirvió té mientras él hablaba. He hablado discretamente con el jefe de policía, continuó Craythorne. Quiere un expediente completo antes de actuar, pero creo que tendremos suficiente en un día, sobre todo ahora que hemos recuperado el testamento revisado. La señorita Marple le pasó un plato de galletas de mantequilla con limón. Intentará huir, dijo con calma, o destruir cualquier prueba que aún no haya ocultado. Los hombres desesperados prefieren el control a la incertidumbre. Craythorne asintió con gravedad. He puesto a un oficial vigilando los caminos del puesto, pero me gustaría que alguien vigilara la propiedad, alguien discreto. La señorita Marple lo miró por encima de su taza de té. Creo que puedo arreglarlo. Al anochecer los primeros hilos empezaron a tensarse. La señorita Marple se sentó una vez más frente a Waverley Cottage, medio oculta bajo las gruesas ramas de la vieja hortensia de la señora Weatherby. Esta vez no había traído punto, solo un bastón y un chal de tartán para justificar su presencia ante cualquier transeúnte. Desde su posición, tenía una vista despejada del sendero del jardín que conducía a la parte trasera de la casa. Al principio, nada. Las ventanas permanecieron cerradas, las luces apagadas. Pero a medida que el sol se escondía tras los árboles y las sombras se alargaban sobre el ladrillo, se produjo un movimiento. Exactamente a las 7:21, la puerta trasera de la cabaña se abrió. Marcus Denning salió, vestido con su habitual abrigo de tweed, llevando lo que parecía ser una pequeña pala de jardinería y una bolsa de lona doblada. La señorita Marple entrecerró los ojos. Parecía apurado y alerta. Al mismo tiempo, se detuvo una vez para examinar el camino y luego se dirigió a través del jardín lateral hacia la parcela de tierra removida. Se arrodilló y comenzó a cavar. La acción fue rápida, ensayada. En menos de 1 minuto, su pala golpeó algo. Dejó la herramienta a un lado y metió la mano en la tierra sacando una pequeña caja de hojalata, de esas que se usan para guardar dinero u objetos personales de valor. La abrió allí mismo, bajo la tenue luz de la luna. Lo que vio dentro lo satisfizo. Entonces se levantó, se dio la vuelta y se sobresaltó, porque alguien estaba al borde del camino, medio recortado por la luz que entraba por la ventana trasera. Marian Holloway. Tenía los brazos cruzados y, cuando habló, su voz era baja y firme. «No creíste que te seguiría, ¿verdad?» Denning se puso rígido. «No deberías estar aquí. Iba a quemar tus cartas, todas. Pero primero quería ver lo que tanto querías ocultar». No dijo nada. Solo miró la lata una vez y luego se acercó a ella. Pero antes de que pudiera volver a hablar, otra voz cortó el silencio de la tarde. «Señor Denning, si aún lo llamamos así, creo que es hora de que tengamos una conversación en serio». La señorita Marple dio un paso adelante desde el seto, mientras su bastón golpeaba suavemente las piedras. Los ojos de Denning
Iban de una mujer a la otra, calculando. «No he hecho nada ilegal», dijo con firmeza. «Esta es mi propiedad». «No». «Querida», respondió la señorita Marple. «Falsificaste un formulario de redireccionamiento. Interceptaste una carta. Manipulaste la ropa de un hombre momentos antes de su muerte. Y ahora has desenterrado la misma caja que sospechamos contenía el sobre que quería entregar». «No hay pruebas», dijo rápidamente. «Sí, lo hay», dijo la señorita Marple con suavidad acercándose. «Sus huellas en el sobre. Declaraciones del jefe de correos y del abogado. Y un testamento revisado, debidamente atestiguado y firmado, encontrado en un paquete destinado a Marian y escondido en un lugar donde solo un familiar pensaría en buscar». Su error fue no confiar en su víctima, sino asumir que él no confiaba más en ella. Denning miró a Marian. «¿Le contaste todo?» «No me hacía falta», dijo Marian en voz baja. «Ya lo sabía». Entonces Craythorne entró en el claro seguido por su agente justo detrás. «Señor Denning», dijo el inspector, «venga con nosotros. En silencio, por favor». Marcus Denning no protestó. Se irguió, asintió una vez y entregó la caja con la gracia y el cuidado de un hombre derrotado, no por las pruebas, sino por algo más profundo. Ser superado en inteligencia, astucia y maniobra por una mujer a la que la mayoría consideraba una solterona con un cardigan lavanda. Mientras lo llevaban, la luna se elevó por encima de los árboles. Marian permaneció en silencio junto a la señorita Marple, observando la tierra a sus pies, todavía ligeramente removida. «Debería haberlo visto antes», susurró. Dijo todo lo que quería oír. Quería creerlo. «Todos creemos en lo que nos reconforta», dijo la señorita Marple en voz baja. «Eso es lo que hace a los mentirosos tan peligrosos. No engañan la mente, engañan el corazón». Regresaron lentamente a través del pueblo, pasando junto a las puertas cerradas y las ventanas cerradas. El silencio había regresado, pero algo en el aire había cambiado. No era exactamente alivio, sino un reequilibrio, una verdad restaurada. Y la señorita Marple, golpeando suavemente su bastón, ya estaba pensando en la conversación final que debía tener lugar. El momento en que todo quedaría al descubierto. No ante un jurado, pero en la sala con té, tapetes de encaje y la última pieza del rompecabezas en la mano. La mañana siguiente fue tan suave y dorada como la página de un libro viejo. Una suave brisa atravesaba los setos de St. Agnes Lane, y el aroma a lavanda flotaba por los jardines como si el pueblo mismo suspirara de alivio. Pero la señorita Marple, siempre sensible a los cambios de atmósfera, sabía que la paz en un pueblo rara vez era tan completa como parecía. Bajo cada sonrisa cortés y breve asentimiento, la gente se reconciliaba. Secretos ahora medio conocidos se volvían a enterrar en silencio. La verdad, una vez descubierta, no siempre se asentaba con comodidad. Estaba sentada en su salón a las 10:30, con las agujas de tejer inmóviles por una vez. Frente a ella, la tetera humeaba suavemente, junto a un plato de pastel de semillas. Frente a ella estaba el inspector Craythorne, cuyo rostro había adquirido esa expresión particular de alguien que aún intentaba comprender cómo una anciana con cuello de encaje había resuelto lo que los hombres expertos no habían logrado. «El magistrado ha presentado cargos formales», dijo Craythorne removiendo su té distraídamente. «Falsificación, obstrucción, fraude de identidad. Probablemente habrá más cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores termine su informe de 1900 antecedentes. Pero es suficiente por ahora». «Me alegra oírlo», respondió la señorita Marple en voz baja, «aunque en realidad no fue la carta ni el testamento lo que me reveló quién era». Craythorne parpadeó. «¿No?» «No»,
dijo ella levantando la taza. Era la forma en que doblaba la servilleta. ¿Disculpe? Lo dobló por la mitad, a lo largo, y luego metió las esquinas hacia abajo, como un militar preparando un camarote. Es una costumbre muy particular. Mi sobrino Raymond pasó un verano en el mar y volvió a casa sin parar de doblar cosas, como si esperara una inspección. Craythorne soltó una risita. Debería haberlo adivinado. He aprendido a no subestimar la importancia de las servilletas en tus deducciones. Oh, no lo sobrevaloro, inspector, dijo la señorita Marple con una sonrisa. Pero sí que revelan bastante sobre los antecedentes, la formación y el carácter. Y, por supuesto, la clave no reside en encontrar las pruebas, sino en crear el momento oportuno para aprovecharlas. Levantó la vista. ¿Te refieres al enfrentamiento en el jardín? Eso no fue una confrontación, respondió ella con suavidad. Fue una prueba. Quería ver cómo reaccionaría al verse acorralado, si mentiría con valentía, si huiría o si intentaría ser encantador. Los hombres como Marcus Denning siempre creen que tienen otra carta que jugar, y eso te dice cuándo tienen la baraja vacía. Craythorne asintió y luego dejó la taza. Señorita Marple, si me lo permite, hay algo que no he entendido. Del todo, por supuesto, inspector. Se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Antes de la carta. Antes del testamento. Que algo andaba mal. ¿Qué te hizo sospechar? Ella se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se dirigieron hacia la pequeña ventana donde el jardín brillaba suavemente bajo el sol. George Holloway no era hombre de dejar las cosas como estaban. Era inquieto por naturaleza y tremendamente preciso. La idea de que sufriera un infarto sin previo aviso no era imposible, pero que ocurriera justo antes de entregarle un documento a su sobrina. ¡Qué coincidencia tan forzada! Ella dejó su taza de té sobre la mesa con un suave tintineo. Y luego estaba el chaleco. Craythorne sonrió. Sí, el chaleco. Mencionaste que le habían quitado el dobladillo. En efecto, un hombre como George, con sus hábitos meticulosos, jamás dejaría una costura fruncida a menos que hubiera sido recientemente retocada. Vi enseguida que la tela cerca del dobladillo había sido descosida y cosida de nuevo, y no bien. Lo habían hecho con prisa, probablemente por alguien sin ninguna costumbre de coser. Y si había algo escondido allí, solo un tipo de hombre lo sacaría bajo tanta presión. Alguien que supiera exactamente qué ocultaba. El inspector negó con la cabeza, con cierta admiración. ¡Cuántos detalles! La señorita Marple ladeó la cabeza. La naturaleza humana, inspector, eso es todo. Todos nos delatamos por hábitos, reacciones, pequeñas vanidades. Marcus Denning creyó haber realizado una suplantación astuta, cautivar al pueblo, introducirse en la vida de Marian y situarse lo suficientemente cerca como para interceptar lo que George pretendía hacer. Pero subestimó a quienes lo rodeaban. La mayoría de los criminales no fracasan porque dejen huellas. Fracasan porque olvidan que la gente se da cuenta. Craythorne se levantó entonces, tomando su sombrero de la mesita auxiliar. Bueno, espero que me perdone si no comparto esa parte en mi informe, que Scotland Yard prefiere algo más dramático. La señorita Marple rió entre dientes. Como siempre. Tras su partida, la casa volvió a su apacible silencio. La señorita Marple reanudó su labor de punto, aunque de vez en cuando se detenía para mirar hacia la ventana. Sabía, como siempre, que las repercusiones de un caso así persistirían. Marian Holloway, aunque libre de sospechas, cargaría ahora con el peso de la traición, quizás durante más tiempo del que había soportado su afecto por el hombre que la había engañado.
Esa tarde la señorita Marple recibió un sobre, entregado en mano sin sello y sin remitente. Dentro había una nota breve, escrita con letra firme pero cuidadosa. Estimada señorita Marple, quería agradecerte por salvarme en más de un sentido. Debería haber visto la verdad, pero no lo hice. Estaba harta de que me ignoraran, y él sabía exactamente cómo hacerme sentir vista. Supongo que esa es la mentira más peligrosa, la que te dice lo que quieres creer. He decidido irme por un tiempo. A Londres, quizás más lejos. Hay cosas que necesito desaprender, pero nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Si alguna vez pasas por la ciudad, me encantaría verte, quizás tomando un té, sin misterios. Mariano. La señorita Marple dobló la carta lentamente, con la mirada fija en la última línea. Había algo profundamente conmovedor en que una joven reconociera su propia ilusión. La mayoría nunca lo hacía. La mayoría simplemente se refugiaba en la amargura. Esa tarde, cuando el sol se ponía detrás de los sauces, recibió un último visitante, Ellis Franks. Se quedó parado torpemente en la puerta, con el sombrero en la mano. «Escuché lo que pasó», dijo. «Quiero agradecerte como es debido. Si no fuera por tu intervención, quizá nunca habría sabido qué le pasó a George, ni habría visto que se hiciera justicia». La señorita Marple sonrió cálidamente. «Tenía buena opinión de usted, señor Franks. Por eso le escribió. Dudó. ¿Crees que sospechaba a lo lejos que llegaría? ¿Que su vida podría correr peligro?» La señorita Marple se quedó pensativa. «Creo que lo temía, pero también creo que subestimó cuánto podrían querer silenciarlo. Todos lo hacemos, hasta cierto punto. Es reconfortante pensar que nos extrañarán demasiado como para que nos hagan daño, pero la verdad es que la gente puede ser egoísta, tener miedo y ser muy astuta, sobre todo cuando hay dinero de por medio». Ellis asintió y luego retrocedió hacia la penumbra. «Si alguna vez puedo hacer algo...» «Ya lo tienes», dijo ella. Cuando se fue, la señorita Marple regresó a su silla, cruzó las manos sobre el regazo y escuchó el silencio de su hogar. En algún lugar, más allá de la puerta del jardín, la vida se reanudó. Pero en su interior se permitió un momento de reflexión. Otro rompecabezas completo, otro hilo cortado, y sin embargo, siempre permaneció la misma verdad. El corazón, humano con toda su fragilidad y vanidad, era el misterio más intrincado de todos. El chaleco había ocultado un testamento, pero fueron los patrones de comportamiento, cosidos puntada a puntada, los que revelaron al asesino. Y la señorita Marple, con su mirada tranquila y sus manos firmes, simplemente había seguido el hilo, tal como siempre lo había hecho, tal como lo haría siempre. Los últimos días de junio llegaron tranquilos a Woodley Common. Las flores a lo largo del muro del cementerio habían comenzado a abrirse por completo, meciendo la cabeza al sol, y la plaza del pueblo albergó una vez más los partidos anuales de cricket, como si ninguna tragedia hubiera tocado jamás sus linderos esmeralda. Así eran los pueblos ingleses. La señorita Marple lo sabía, capaces de grandes perturbaciones, pero aún más negaciones. Un nuevo escándalo, una vez arreglado y guardado, se doblaba como ropa vieja y se guardaba fuera de la vista. Volvió la apariencia de paz, y con ella los rituales de la vida cotidiana. En St. Agnes Lane, la señorita Marple terminó su desayuno con la precisión habitual. Un huevo cocido, ligeramente salado, 2 rebanadas de pan tostado, una con mantequilla y otra con mermelada, una tetera pequeña de té de Ceilán preparado al minuto exacto. Leyó unas líneas del Church Times y luego se levantó para atender su jardín. Las rosas habían reaccionado especialmente bien a la lluvia reciente,
y sus guisantes de olor habían alcanzado el tercer peldaño de sus soportes. Cortó algunas flores para el jarrón de la sala de estar y se detuvo mirando hacia el sendero donde la sombra de los olmos filtraba una suave luz sobre los adoquines. Waverly Cottage estaba vacía. Las cortinas llevaban cerradas 3 días. Marcus Denning, con su nombre robado y su identidad fragmentada, había sido trasladado a Londres en espera de que se presentaran cargos y se realizara una investigación exhaustiva. El jardín, antes tan cuidadosamente perturbado, ahora lucía irregular, como si resentiera los secretos que se había visto obligado a guardar. La señorita Marple suspiró suavemente. No le deleitaba la caída de los hombres, ni siquiera de los malvados. Siempre había algo melancólico en descubrir un fraude, porque el fraude, sentía ella, siempre comenzaba con alguien que se esforzaba por ser otra persona. Más tarde esa mañana recibió una visita. La señora Viney, bulliciosa y con un ligero aroma a talco de violeta, llegó con un pastel de frutas y la boca llena de teorías reprimidas. «Solo quería pasarme por aquí», dijo mirando el salón con un interés apenas disimulado. «Lamento mucho oír hablar de ese horrible asunto, aunque debo decir que nunca confié del todo en ese tal Denning. Era demasiado refinado. Siempre sabía los nombres de todos sin que nadie me los presentara». La señorita Marple le ofreció una silla, sirvió té y soportó 20 minutos completos de observaciones, medias verdades y chismes no solicitados antes de llevar suavemente la conversación hacia un carril más cómodo. «¿Sabes?», dijo pasando el pastel. «A menudo pienso que la gente te dice exactamente quiénes son, solo que no con palabras». La señora Viney parpadeó. «¿Ah? En efecto, en sus costumbres, en su amabilidad o la falta de ella, en cómo escuchan o no, en cómo esperan a que hierva la tetera, o cómo tratan a un niño o a un perro. Pequeñas cosas». «Bueno», dijo la señora Viney, levantando la barbilla, «siempre digo que todo se sabe con un apretón de manos». «Sí», respondió la señorita Marple con ojos brillantes. «Y a veces de la mano que la ofrece». Tras la visita, la señorita Marple dio un paseo hasta la vicaría. Le había prometido a la señora Whitstable su opinión sobre un patrón para bordar un mantel de altar, aunque sospechaba que la verdadera intención de la invitación era un último repaso del drama reciente, contado en voz baja y con pausas para disfrutar de galletas de limón. Mientras estaban sentados juntos en el salón de la vicaría, con las sedas bordadas extendidas sobre la mesa como hilos de una historia, la señora Whitstable se inclinó más cerca. «Jane, debo decir que todavía me asombra. ¿Cómo lo adivinaste? Muchos de nosotros caímos en la trampa, incluso la pobre Marian». La señorita Marple asintió. «Eso fue lo más lamentable. No las falsificaciones ni el nombre falso. Eso era de esperar, sino la intimidad, la ilusión de conexión. Ese es el verdadero daño, ¿sabe? Cuando alguien te hace sentir elegida y luego te deseleje». La señora Whitstable se quedó en silencio. «Es muy valiente, Marian, partir, empezar de nuevo. Es joven», dijo la señorita Marple, «y la juventud, afortunadamente, es resiliente». Esa tarde llegó otra carta, esta con matasellos de Londres de caligrafía desconocida. Dentro había una pequeña nota en papel rígido de color marfil, sin firmar pero con un contenido claro. «Lo sabías. No sé cómo, pero lo sabías. Espero que algún día escribas como lo haces. Hasta entonces evitaré los chalecos. Maryland». La señorita Marple sonrió levemente al doblarlo. Un último intento de ingenio, quizá. O la confesión de un hombre que por una vez ya no tenía nada que ocultar. El pueblo volvió a la normalidad.
El salón de té Blue Partridge reanudó sus conversaciones habituales, pronósticos de la cosecha, círculos de tejido y si la nueva maestra era demasiado estricta. Las conversaciones sobre asesinatos, falsificaciones y traiciones dieron paso a preocupaciones más tranquilizadoras. Sin embargo, en el fondo, algo había cambiado. Una sutil agudeza en la forma en que las personas se miraban entre sí. Una pausa, antes de que los chismes se volvieran crueles. Un nuevo aprecio por las discretas observaciones de la señorita Marple. Al anochecer, se quedó parada junto a su ventana, mirando cómo el sol teñía los tejados de un dorado cálido. Había sido, en definitiva, una tragedia. Un hombre muerto sin poder explicarse. Una mujer casi despojada de su futuro. Un pueblo temporalmente descontrolado. Pero también había sido una lección. Ese encanto podría ser un arma. Esa verdad podría estar oculta a simple vista, y que a veces las costuras más frágiles, como las de un chaleco muy usado, podían desentrañar los mayores engaños. La señorita Marple se sirvió una última taza de té, acomodándose en su silla mientras la luz se desvanecía. Su labor de punto reposaba en su regazo, olvidada por un momento. El reloj avanzaba, el mundo giraba, y el pueblo, con todos sus silenciosos engaños y dulces verdades, seguía adelante, como siempre lo había hecho, y como siempre, la señorita Marple permaneció atenta, amable e infinitamente paciente, listo para el siguiente hilo, cuando quiera que decidiera aparecer.